una enumeración sobre qué va a tratar el texto, porque es un paper, es un artículo. Los artículos científicos siempre en el abstract, en el resumen, ahí se indica sobre qué va a tratar. Y él ya en el abstract mismo te hace un pequeño resumen sobre qué va a tratar en cada una de las partes que tiene el trabajo. Entonces, bueno, habla de la relación que se da, cómo la psicología influye en la epistemología kuhniana, y toma algunas escuelas, algunos ejemplos. Un ejemplo es Piaget, que ustedes lo han leído, que el mismo Kuhn lo cita. Después, bueno, Gallegos dice que la psicología cognitiva también ha influido. Después hay otros conceptos que son propios de la psicología y que Kuhn los va a agregar, como el concepto de crisis, por ejemplo. Después la idea de... esperen que sigo admitiendo. Más importante es la psicología cognitiva. ¿Cómo? También habla como que la psicología cognitiva es la más importante. Claro, él va nombrando, claro, eso según Gallegos, sí, él va nombrando cuáles son lo importante ahí es mostrar primero cómo la psicología influye en la epistemología. Eso es lo primero que rescata Gallego. Después la segunda tesis es cómo la psicología misma ha comenzado a hacer epistemología, ha comenzado a hacer un análisis de la ciencia. Entonces ahí surgen trabajos sobre psicólogos, por ejemplo, vistos desde una epistemología. Entonces se comienza a analizar, no sé, por ejemplo, cuál era la postura que tenía, no sé, por ejemplo, esto me llegó un mensajito acá, vean que estoy meta aceptar esa tal. Por ejemplo, cuál era el perfil psicológico, no sé, de Darwin, de Newton. Son diferentes aportes que hace la psicología a la epistemología. Ese es el segundo punto. Y después el tercero, que ya tiene que ver con la postura que la misma psicología, que algunos autores dentro de la psicología hacen de la epistemología kuhniana. Por ejemplo, algunos lo siguen a rajatabla a Kuhn, cuando Kuhn dice que la psicología en realidad no es una ciencia que es madura, sino que es inmadura porque está en un estadio preparadigmático, donde hay escuelas que no se ponen de acuerdo, pero no es entonces, ya volvemos a aclarar acá que no se trata de un acuerdo. Hay múltiples objetos, o sea, como que la psicología se divide en muchas ramas y todas tienen su objeto distinto de estudio, entonces como que no hay algo fijo. Claro, no hay un único paradigma, tenés objetos distintos de estudio, métodos distintos, técnicas diferentes. Entonces, sí. Con lo primero que estaba diciendo, ¿se refiere a una parte de la unidad 4? No me acuerdo en qué texto puntual, no sé en qué parte del texto. Lo que estoy diciendo está en el texto de Gallegos, que es en la unidad de Kuhn, sí. Que tienen 3 textos. Pero textos. me refiero a que hay una parte del texto de la unidad 4 que dice que muchos cuando, por ejemplo, hacían test de inteligencia, pero que no les interesaba saber por qué tenía esa capacidad el sujeto, que tiene que ver con esto, un poco de relación de ir más allá de lo que se muestra así a simple vista. No sé de qué parte de la unidad 4 a qué texto te estás refiriendo. Es que no lo estoy encontrando, justo lo estaba leyendo hace un rato y me perdí de dónde lo vi. Porque no sé si no sé el texto, porque si es el texto de Carretero habla, pero es eterno ese texto. Sí, creo que es el de Carretero. Dicen si puede volver a compartir el link, pero sí le he pegado en el... Está en el grupo del Facebook y creo que lo han pasado en el grupo de WhatsApp general que hay de epistemología. Ahí está. Sí, porque si no, es que no puedo prestar atención
y admitir y contestar, ¿entienden? Todavía no he llegado a tener funciones múltiples. Cuando lo logre, ahí les... Estoy cerca igual. Ya cuando pueda hacer todo eso al mismo tiempo. Profe, una consultita. Para rendir libre, ¿cómo es la modalidad? Son 4 preguntas y van a tener, es muy parecido al regular. El regular tiene 3, el libre tiene 4, una pregunta más. Son las mismas preguntas, al menos que rindas, no, pero es cierto que es libre, lo rinden con el programa mío. Entonces sí son las mismas 3 preguntas, nada más que, bueno, en el caso del libre se agrega una más. Y no se pide ninguna condición anterior, es simplemente ninguna cosa, no se extraña, como que hagan algún trabajo específico o alguna cosa así, monografía, no. Vas a ir rendiendo directamente. Tienes que estudiar directamente y después, bueno, y está a disposición la consulta. Y si es que puedes llegarte a la consulta en algún momento, mejor, porque con el programa en mano, para que yo te marque, porque a veces hay cosas que... textos, por ejemplo, como el de Pérez Álvarez, que nunca lo llegamos a dictar, entonces como las preguntas son coincidentes con las que les pregunto a los regulares, entonces, porque yo no me voy a gastar, chicos, la verdad que no me voy a poner a hacer 2 parciales o 2 finales, 2 exámenes distintos, les pregunto el mismo y ya está. Claro, profe, yo me conectando ahora porque yo de mañana trabajo y se me hace difícil asistir a la facultad, a las consultas presenciales. Bueno, sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces en ese caso, por ejemplo, ese texto de Pérez Álvarez no lo tomes y el otro de Restrepo tampoco. Ah, bien, ¿son los únicos 2, profe? Y esos 2 son, sí, porque lo otro del otro llévate mucho de lo que yo pego en el Facebook, viste, que les pongo a los chicos, por ejemplo, cuáles son los textos más importantes para los parciales, porque en el regular suelo hacer hincapié en eso. Bien. Por supuesto que tienen que ver todo, pero eso va seguro, eso es obligatorio. Si se saltan eso, por ejemplo, si alguien no ha visto gallegos, es muy probable que, no siempre, pero capaz que les toca. Claro, yo por ejemplo, profe, estoy escuchando las clases de usted, que están en un grupo de WhatsApp, y me ha servido muchísimo. Bien. De ahí más o menos me voy orientando, digamos. Claro, porque la idea del teórico justamente, más o menos, es ubicarlo un poco. No llegamos a ver con todo el detenimiento que me gustaría, pero más o menos ahí tenés un orden de cómo vas a estudiar, por lo menos. Yo viste que les voy diciendo qué texto va, de qué van a sacar de acá, qué van a sacar de allá, bueno. O cómo la verdad están re lindos los teóricos y se entiende muy bien. Qué bueno, porque esa es la idea justamente, es más o menos ubicar, además de segundo año, es cómo van a leer bien. Por eso le preguntaba a la compañera de qué texto lo había visto, porque yo a veces necesito como que ubicar los textos. Claro, sí. Sí, Bien. bueno, pero yo más que nada era esa mi duda, porque la verdad que estoy leyendo y vengo bien dentro de todo, así que seguramente, o bueno, ahora voy a escuchar las consultas que tienen las compañeras y seguramente que la próxima consulta que usted dé ya voy a tener más preguntas para hacer. Sí. También hay otra consulta virtual que da el profesor Miguel, que es el profesor que da virtual. Él también, o sea, no soy la única que da consultas virtuales. O fíjate que en el Facebook, en el aula virtual, más los profes son como más cuidadosos con el aula virtual. Yo me manejo más por el Facebook porque siempre ando las corridas. Esa es la realidad. Me bajaba del colectivo, he llegado, me he cambiado y me conectaba. Entonces, bueno, por eso termino pasando al final el número de teléfono, les voy conectando por el Facebook, que para mí es más rápido porque lo hago del celu directamente. Es una realidad concreta de la vida. A ver. Hola, profe. Pero bueno, es lo que hay. Sí, ahí Rocío es la que me quería consultar, después está Mariana y después Nazarena. Ajá. Sí, yo quería consultar sobre la matriz disciplinar, porque en las prácticas se hablaban sobre 4 elementos, sobre sentido ejemplar, y todo eso no sé si es necesario saberlo bien.
Bien, a ¿O ver, solo como para qué sería la matriz disciplinar o para qué se crea? escúchame, eso, eh, a ver, Kuhn da una definición cuando él estudia la estructura de las revoluciones científicas, cuando la escribe, en realidad, que se publica el libro, él mismo la cita a una autora que dice que él da 20 definiciones distintas de paradigma. De hecho, si ustedes se ponen a ver, el que lo tienen en el libro completo, pongan paradigma y van a ver las distintas definiciones. No hay una unidad, no hay una única definición. Entonces, él en el Ahora 69, puede ser que es Masterman, algo así, Master. exactamente, ella, Es que dice el profesor Nicola en la comisión. exactamente, Masterman. Y ella, cuando ella le hace esa crítica, ¿qué es lo que hace? Él trata de responder esas críticas. Entonces lo hace en un texto del 69 que se le llama la postdata de 1969. Que eso está, la postdata, ustedes la van a ver que está al final del libro. En las traducciones nuevas aparece como epílogo, en las traducciones más viejas aparece como postdata. Los epistemólogos, ¿qué es lo que ha hecho la comunidad de epistemólogos? Es directamente llamarle así la postdata del 69. Le llamamos así. Porque la UNAM lo tradujo así en la primera instancia y después ya quedó así. Y él ahí, en esa postdata, trata de dar una definición clara de paradigma. ¿Bien? Y ahí es en donde él trata de definir el paradigma como una matriz disciplinar. Eso está en el texto, si no me equivoco, creo que tenía en el texto de Pardo sobre Kuhn, es el texto, que es el manual que tiene. Palma. Palma tiene, no me acuerdo cuál tenían, pero tenían un manual bien, de Palma. Entonces, en ese manual que tienen, porque tienen definido ahí en el programa, disculpen, estoy muy cansada, chicas, ven, estoy desde la mañana. Imagínense viajado a otra provincia y de vuelta. Pero ¿se acuerdan tienen ahí el listado? Porque vieron que yo les puse los temas y les puse los textos. Profe, Sí. era donde definía que lo veía el paradigma como una cosmovisión y las características era la inmensurabilidad y la inconmensurabilidad y la invisibilidad. Esas son dos características más, pero él da la definición de paradigma como matriz disciplinar. Y dice que la matriz disciplinar está compuesta por, y va nombrando los elementos que tiene. Que habla de las leyes, que son las generalizaciones, las leyes que son formalizables, como por ejemplo fuerza igual a masa por aceleración, pueden ser o bien formalizables o bien no, son las leyes, las teorías. Después, las partes metafísicas del paradigma, dice también, ese es el otro elemento que compone un paradigma, y los modelos. Por ejemplo, ese modelo de estímulo-respuesta que ustedes lo ven en el conductismo, es un modelo que forma parte de un paradigma. En este caso sería una escuela, porque para Kuhn es preparadigmático, pero para que lo vean como un ejemplo. Después pensar al flujo, por ejemplo, a la corriente eléctrica como agua, hacer esa comparación, o pensar, por ejemplo, en el gas como una caja, y pensar a las moléculas que componen el gas como bolas, por ejemplo, que están en constante movimiento, y cuando mayor es el movimiento, mayor es la temperatura del gas. Bueno, eso es un modelo en física. Pero además de modelos, él le llama también partes metafísicas del paradigma. ¿Por qué? Porque me está diciendo a mí qué es lo que hay en el mundo. Y lo que estoy tratando de decirles es cuál es la definición de paradigma. Porque él, de todas esas 20 que da, las rechaza las 20 y después da la definición de paradigma como matriz disciplinar.
¿Bien? Esa, porque me acabo de leer una pregunta que dice cuál es la definición que van a tomar. No, a ver, no, nunca la pregunta cuál es la definición que van a tomar. A ver, hay que entenderlo el autor en el contexto del pensamiento que él tiene. A ver, ustedes no tienen que estudiar el parcial para aprobar mañana y zafar. ¿Bien? Esa no es no es la postura. ¿Bien? Sino es tratar de entenderlo el autor, el por qué él da la definición esa. ¿Bien? Porque él, primero, como les contaba, da 20 definiciones distintas, no nos ponemos de acuerdo, no sé, él mismo reconoce eso, entonces le responde a los críticos y trata de definir al paradigma como matriz disciplinar. ¿Bien? Y eso es lo que estoy tratando de explicar, ¿por qué es una matriz disciplinar? ¿Cómo está compuesta? Que está compuesta por elementos. Es disciplinar, ¿por qué? Porque corresponde a una disciplina determinada. Es matriz, ¿por qué? Porque está compuesta por distintos elementos. Entre esos elementos tenemos las formalizaciones, que hemos dicho que es uno de los elementos, que son las leyes, las teorías. Después tenemos los modelos y las partes metafísicas del paradigma, que les daba tratando de explicar en qué consisten esos modelos, que también forman parte del paradigma. A ver, no es que vos tengas una definición única y el paradigma un conjunto de cómo dice, no. Él define el paradigma como matriz disciplinar, que es una de las definiciones, que está compuesta por estos elementos que les estoy diciendo, por las partes metafísicas y los modelos, por las leyes, por las generalizaciones que pueden ser formalizables o no. Todo eso está en el texto de Palma, que me hacía recordar Micaela recién. Después, otro de los elementos que componen también el paradigma, van a encontrar en el listado los valores, por ejemplo, la simplicidad. Entonces, la simplicidad, la fecundidad, son valores que componen también, son valores que se suelen llamar epistémicos porque tienen que ver con el conocimiento. Por ejemplo, si vos tenés que elegir entre dos leyes o entre dos, por ejemplo, cuando se pasa de la teoría de Ptolomeo del teocentrismo al heliocentrismo, o sea, la Tierra que está en el centro del universo, a la idea de que el Sol está en el centro del universo, ese paso que se da de Ptolomeo a Copérnico, ¿por qué se pasa? Porque el sistema copernicano era más simple que el ptolemaico. Los cálculos matemáticos eran más fáciles de hacer. Entonces, ahí rige la simplicidad. No es que no sea importante la experiencia, lo experimental y lo observacional, pero también es importante los valores. Ese es otro de los constituyentes. Después también están, él va a decir que hay métodos, y los métodos también le forman parte del paradigma, los métodos, las técnicas, las herramientas. Y en todo eso compone. Y por último, hablamos también él habla de los ejemplares. Dice que los ejemplares también componen el paradigma. ¿Qué es un ejemplar? Un ejemplar es un problema, es una solución a un problema determinado, y que nos sirve como ejemplo, como modelo, para resolver otros problemas similares. Aprendemos con ejemplares. Bien, por ejemplo, cuando nos enseñan, aprendes física en el colegio, ¿cómo te enseñan? Te enseñan con modelos. Vos aprendés, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba cuando estudiaba la energía cinética o el movimiento rectilíneo uniforme, y el roce, ¿qué es lo que te decían? Que en estados ideales un cuerpo se mantiene en un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, cuando vos lo pensás, para poder entender el movimiento, lo que dice Newton es que se da el roce, pero el cuerpo sigue en ese movimiento rectilíneo. Entonces, si vos vas en un auto, por ejemplo, y el auto frena de golpe, el cuerpo se va adelante, porque el cuerpo sigue en movimiento.
aunque el auto queda quieto. Ahora, ese ejemplar, ahí me sirve para entender también, por ejemplo, por qué si voy en bicicleta y la bicicleta se me frena, porque no sé, con un bache o de repente hay piedras en el camino, el cuerpo también se va adelante. Nunca les pasó eso, deben andar en bici y andar en bicicleta y que andes en bici, que se te pare y queda y haces así cuando frenas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo sigue en movimiento. Bueno, y vos aprendiendo un ejemplo, después lo podés aplicar a otros ejemplos. O entender, por ejemplo, cómo cuando Galileo explica cómo el movimiento que hacen las bolas. Una bola, porque él estaba estudiando en ese momento para los Medici cómo tirar una bola de cañón. Cómo estudiar la bola de cañón, porque él lo que quería, lo que los Medici le pedían era que, los mecenas, ¿no? Lo que ponían la platita. Bueno, ellos le pedían que que les pagaban a ellos, a los científicos que tenían trabajando, porque ellos querían que desarrollen una bola de cañón que sea para la guerra, porque es lo que ellos querían. Entonces él elabora todo un modelo, logra explicar el movimiento de las bolas de cañón. Y esa idea, después de la bola de cañón, él la traslada para pensar y dice cómo, así como la Tierra, porque vieron que la bola sale disparada del cañón y después en algún momento cae. Bueno, él imagina que la Tierra también, y la Luna, que está alrededor de la Tierra, como una bola de cañón que está siempre como tratando de caer, pero nunca termina de caer completamente. Ese ejemplar que él ha pensado cuando estudiaba las bolas de cañón, después lo traslada para poder explicar las lunas. Bueno, eso es un ejemplar, son soluciones a problemas que después nos sirven como modelo para resolver otros problemas que son similares. ¿Se me ha entendido el ejemplo? No sabemos si lo han podido entender, no es que lo van a poner al ejemplo así tal como les dije en el parcial, ¿no? Sino es para que entiendan la noción a qué se refiere él con ejemplares. Bien, se ha entendido ahí, porque esa idea es lo que a vos te permite, cuando ustedes estudian los casos de psicoanálisis, estudian casos o no, ¿verdad? ¿Y para Sí, qué los estudian a los casos? Usarlo como ejemplos para las teorías. Bien, y después eso les sirve para poder explicar otros casos similares, ¿o no? Y para ir aplicándolos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, esos Pero son también sirven los ejemplos para explicar los temas, digamos. ahí miren, ahí ustedes, ¿qué es lo que hacen? Aprenden esa escuela, ese paradigma, lo aprendes al paradigma, pero ¿cómo lo aprenden? Con casos. Y eso después a ustedes, cuando ustedes vayan a trabajar en la clínica misma, les va a servir eso para poder aplicar. Bueno, eso es un ejemplar. Es lo que hace mi analista, por ejemplo, que mi analista me explica los ejemplos tomados del psicoanálisis, no sé, tomo tanto, me cuenta algún caso, y ese caso me ayuda a mí a veces, me ayuda en la terapia a mí, obviamente, pero ¿qué es lo que hizo ella? Utilizó ese ejemplar para poder trabajar conmigo cuando estamos en el análisis. ¿Bien? Y Freud en la vida me ha visto a mí, obvio. Por supuesto que no. Pero ese ejemplar ha servido ¿para qué? Para poder tratar y trabajar conmigo. ¿Se comprende? Bueno, entonces ¿qué se va a contestar si preguntamos? A ver, defina paradigma en Kuhn. Kuhn da dos definiciones. Una es el paradigma como ejemplar solo, y dos es como matriz disciplinar, en donde incluye también el ejemplar. O sea, son dos definiciones que se dan de paradigma. ¿Se entiende? Eso se lo van a encontrar en el texto de Palma. Sí, entonces, paradigma sería una matriz disciplinar que se divide en 4 elementos,
que sería la simbólica, la de modelos o partes de metafísica, los valores y los ejemplares. Pero aparte de una segunda definición que también son los ejemplares. Exacto. Que da un sentido estricto, ¿puede ser? Exacto, claro, que es un sentido más acotado, más estricto, pero porque él dice, lo puedes tomar, por eso él dice, él lo que pretende era que nosotros digamos, bueno, el paradigma como ejemplar o el paradigma como matriz disciplinar. En realidad quería que dejemos de hablar de paradigma y hablemos de matriz disciplinar. Pero ¿qué ha pasado? Nunca los epistemólogos hemos seguido hablando de paradigma. En realidad la academia ha seguido hablando de paradigma y decimos paradigma como matriz disciplinar. ¿Bien? Pero la definición correcta que se tiene que dar cuando ustedes les preguntan qué es un paradigma paradigma como matriz disciplinar. Porque esa es la definición que nos da Kuhn en la postdata. Bien, capaz que encuentren otras definiciones cortitas, a veces o definiciones que toman otros autores, o a veces lo acotan un poco, porque lo acotamos a veces para resumirlo un poco, pero la definición correcta es esa. Bien, eso es un paradigma. Lo otro ya son reformulaciones, recortes que se hacen, ¿bien? Entonces, ¿Esto está en Palma, profe? Perdón. está en Palma, exactamente, que yo lo había, cuando yo les di el teórico, he sacado ese punto de ese texto. Bien, bueno, Bien, muchas gracias. Por nada, es para que no tengan que leer todo, porque si no tengo que mandarlas a leer la postdata y ya es muchísimo, ya no llegamos. Entonces, confiado en que lean el manual y que de ahí saquen esos puntos. ¿Bien? Por eso, a ver, cuando hablamos, por eso les digo, cuando de definición correcta, que van a tomar como paradigma, si la tomamos a la pregunta que ahí se hace desconocido, bueno, la pregunta que me hace desconocido es esa, desconocido es eso, es como matriz disciplinar y como ejemplar, ¿bien? Perdón que les haya dicho esto de que hay que estudiar todo completo, porque ¿qué pasa? Por ahí tienen esa tendencia a estudiar solo lo que por ahí me dicen, a ver, ¿qué es lo más importante? Y estudian solo eso, separado. Y después cuando se les hace alguna pregunta de relación, porque por ahí a veces nos pasa que tenés una pregunta de relación en el texto, no la pueden contestar, porque no lo han leído o no se ha entendido el autor en su totalidad. Bien, no es que van a ser epistemólogas ni epistemólogos tampoco, pero sí, cuando vayamos estudiando los textos, que tratemos de entender lo máximo que se pueda del autor. Bien, y esto les tiene que servir para todas las materias, no solo para esto. Bien, porque ya que estamos, por ahí yo me tomo un poco más de trabajo porque es segundo año, pero ya en tercero o cuarto ya los profesores no se preocupen, ya no le van a hacer esto. Les puedo asegurar, ya directamente les van a mandar los textos y no se les ocurra preguntarle cuál es la definición correcta a nadie en ninguna consulta porque, ¿bien? Por ahí se van a ofender los profesores, le van a decir, tiene que leer todo el texto que es lo que uno normalmente contesta. ¿Bien? Bueno. Ya quedan... Sí, ahora sí, Mariana, decime. Yo le quería preguntar si nos puede explicar un poco sobre la diferencia entre la ciencia cognitiva y la psicología cognitiva y las características de la ciencia cognitiva de Carretero. Bien, eso lo van a sacar, está en el texto, bueno, de Carretero, obviamente, el capítulo 2, donde yo les decía que hagan hincapié, y hay una guía también, que está en la guía de lectura, que yo les voy haciendo, si tienen tiempo ya de repasarla, si están con eso, y están leyendo el capítulo 2, vayan con la guía a la par, porque ahí se les pregunta lo fundamental. Yo se lo he desarrollado en el teórico pasado, en donde les contaba que, porque ¿cuál es la idea? La idea es que las ciencias cognitivas surgen a partir de los años 60, más o menos, después que decae el conductismo. Y
porque se veía que era necesario explicar algo que hasta ese momento no se explicaba, que eran los procesos mentales. Se comienza a trabajar con la representación. Entonces, las ciencias cognitivas como tales no incluyen solo la psicología, sino que la psicología cognitiva está incluida dentro de las ciencias cognitivas. Hay un cuadrito que Carretero lo va a tomar de Gardner, en donde habla de distintas disciplinas que componen las ciencias cognitivas. Donde habla de la lingüística, por ejemplo, la filosofía, que también la va a componer, la inteligencia artificial, que también, uy, esta es mi gatita que está re enferma, la inteligencia artificial, que también la compone. Se va nombrando, ustedes lo van a ver que es un hexágono, y ahí, bueno, ahí nombra cada una de las disciplinas que componen las ciencias cognitivas. ¿Cuál es la diferencia entre las ciencias cognitivas y la psicología cognitiva? Y es que las ciencias cognitivas es más amplia, ¿bien? Es mucho, está compuesta por distintas disciplinas. No es la única que va a estudiar la cognición. Nada más que las ciencias cognitivas estudian la cognición en general, ya sea tanto en personas como, ya sea en organismos vivos, como en cualquier aparato que cumple una función intelectual, o sea, que pueda, en este momento yo creo que estarían emocionadísimos, obviamente, al ver el desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo, porque ahora hay robots, se está trabajando en todo en ese desarrollo, en cómo piensan, bueno, todo ese estudio es objeto de estudio de las ciencias cognitivas. La psicología no es la única. Y después tienen a la psicología ya en sí, que estudia ya los procesos mentales. Bueno, ahí da una definición bonita, Carretero, da dos definiciones al inicio del capítulo 2 de la psicología cognitiva, y la distingue de las ciencias cognitivas. Eso lo da al inicio, pero lo fundamental es entender eso, que las características que tiene es que es interdisciplinar, la ciencia cognitiva, las ciencias cognitivas son interdisciplinares. Carretero lo toma de Gardner 5 características que él va dando de las ciencias cognitivas, y una de ellas es la interdisciplinariedad. Bien. Después, bueno, el hecho de que tome como modelo a las computadoras, por ejemplo, es otra de las características que tiene. Después otras características, por ejemplo, que no se tiene en cuenta lo externo, lo social, lo político, lo económico, son otras cosas que no se tienen en cuenta. Bueno, y son 5 características que están, todo eso está en el capítulo 2, al inicio. Yo le prestaré mucha atención a eso porque ahí tienen las definiciones de psicología cognitiva, después la de ciencia cognitiva y las características de la ciencia cognitiva en general. Eso es importante porque eso tienen que poder saberlo. Si bien ustedes ya la estudian, obviamente, dentro de su carrera, deben haber visto cognitiva o lo van a ver. ¿Qué es lo que yo quiero que hagan hincapié? ¿Por qué le hago hincapié acá? Porque lo interesante que tenemos en las ciencias cognitivas es que es interdisciplinar. Entonces hay un cambio, una manera distinta de hacer psicología, diferente a la que venían viendo con el conductismo. ¿Bien? Y también cómo responden a preguntas filosóficas, por ejemplo, en qué consiste el pensar, porque habíamos hablado en la clase teórica cómo dentro del conductismo vos tenías, porque ustedes me contaban en la charla que hemos tenido, ustedes me decían, bueno, profe, mire, se estudia, vemos el estímulo, la respuesta, pero no se sabe qué es lo que sucede adentro. Ustedes me explicaban el concepto de caja negra. Y que yo les decía a ustedes que a mí siempre me llamaba la atención que qué era esa caja negra. Cuando lo estudié, cuando me la enseñaron por primera vez, yo decía, ¿qué es esa caja negra? ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Cómo puede ser que a esta gente no le interese? Bueno, ¿por qué? Porque
el conductismo se lleva del estímulo y la respuesta, de lo que puede captar a través de la experiencia, lo que yo puedo observar, lo que puedo medir. En cambio, en el caso de las ciencias cognitivas ya entran dentro de esa caja. Claro, el conductismo es mucho más reduccionista. Exactamente, todo se reduce a lo que yo puedo captar a través de la experiencia, de lo que puedo medir. Por eso, la influencia central que va a tener el conductismo es el empirismo lógico. Bien, que eso también lo hemos trabajado en el teórico. Mientras que en el caso del conductismo ya hay una ida y vuelta con las nuevas epistemologías. Por ejemplo, Kuhn influye en el conductismo. ¿Por qué? Porque a Kuhn le interesa estudiar el contexto de descubrimiento, cómo se elaboran las teorías, por ejemplo, cómo dentro de la comunidad científica se trabaja para elaborar una hipótesis, elaborar las teorías, lo que veíamos como contexto de descubrimiento, que es la elaboración de una teoría. La cognitiva va a tomar eso, porque tratan de estudiar cómo se dan los procesos mentales, qué es lo que sucede con las representaciones. Se involucra con cosas que el conductismo no le prestaba atención, porque el conductismo solo estudiaba lo que podía captar a través de la experiencia. En cambio, ya la cognitiva lo que hace es incorporar lo teórico. Y al incorporar conceptos teóricos, eso ya le permite teorizar acerca de las representaciones, acerca de las memorias, la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo. Ya es meterse dentro de esa caja negra. ¿Se me entiende? Lo estoy diciendo de manera muy capaz que muy a grosso modo, pero es una manera distinta de hacer psicología y que está conectada con la epistemología del momento. Por eso es que ustedes me preguntaban, una de las compañeras me pregunta de lo que era Valentina hace rato y me dice, profe, y creo que Micaela también me decía, y no sé si Rocío, que influye la psicología cognitiva, influye en Kuhn, sí, y Kuhn también influye en la cognitiva. Y eso lo van a encontrar en ese puntito que dice que habla de una relación de espejos que se da entre la psicología y la psicología cognitiva. Claro, esa analogía del espejo, esa comparación que él hace, ¿por qué? Porque lo que dice Carretero es que no se sabe hasta qué punto la psicología influye en la epistemología y hasta qué punto la epistemología influye en la psicología. Y cuando él está hablando de epistemología se refiere a la epistemología a partir de Kuhn. Porque recuerden que en los años 60 se da ese declive también de la epistemología, del empirismo lógico, cae en declive, es criticado el positivismo lógico. Popper también está medio en la mira, y surgen estas nuevas filosofías de la ciencia, el giro historicista que hemos llamado, que está representado por Kuhn, por otros autores como Lakatos, por ejemplo, también que lo van a ver en el texto, que Lakatos era popperiano, pero también kuhniano. Él está influido por Popper y por Kuhn. Entonces ya esa revolución que se da en la epistemología también va a influir. Por eso hay una relación, él dice una relación de espejo, para no saber bien quién influye a quién. ¿Se comprende eso? Sí, profe, en la guía también está, dice, Carretero plantea que es posible pensar la relación entre el conductismo y la psicología cognitiva en términos de revolución científica según la terminología de Kuhn. ¿A qué se refiere? Y bueno, a que lo que dice el autor es que, por supuesto, una lectura que hace Carretero, ¿no? Que podemos pensar dentro de la psicología que podemos pensar al surgimiento de la psicología cognitiva como una revolución científica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hasta ese momento el paradigma dominante era el conductismo. Y después se da una revolución, un cambio de paradigma, y ese nuevo cambio de paradigma lo va a generar la psicología cognitiva. Profe, yo tengo una pregunta más que nada referida a la bibliografía. Sí. En el texto de Lasso hay un apartado que dice Luis Althusser, la ruptura epistemológica del psicoanálisis,
y después hay una de Foucault, o un apartado de Foucault y un apartado de Lacan. Le quería preguntar si esos apartados entran para el parcial de mañana. Mira, yo les recomendaba que no se centren en eso, porque no hemos llegado a verlo por lo menos en el teórico. Claro. Yo ni siquiera lo di al teórico. O sea, yo, por supuesto que lo han visto en el práctico, pero no han visto en todos los prácticos el mismo contenido. No sé hasta qué punto han llegado. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Ese texto, ¿qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en lo que ya hemos visto, en vincular lo epistemológico con la psicología. Nosotros en la epistemología hemos llegado a estudiar hasta Kuhn, pero bueno, Lasso lo toma a Popper, y después ya pasa a Foucault, a Althusser, ¿verdad? Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotras? Hasta Popper. Vamos a ver el empirismo lógico, que vamos a estudiarlo a Carnap, bien, lo tienen a Carnap, no me acuerdo si lo tienen a Nagel, el otro empirista que lo tienen en el texto. Sí, está. Después, ¿cómo? Que sí está, habla de dos empiristas lógicos. Bien, pero no me acordaba si cuál de los dos era. Pero disculpen el canal, es que el agotamiento ya a esta hora ya llegué reventada hoy, pero no quería dejar de verlas igual. Tenemos entonces esos dos, ahí primero tenés el apartado de qué es lo que dice el empirismo lógico respecto a psicoanálisis. Después, ¿qué es lo que dice Klimovsky respecto al psicoanálisis? ¿Qué es lo que dice los defensores del método hipotético deductivo respecto al psicoanálisis? Para ellos el psicoanálisis sí es una ciencia. Para Klimovsky también es una ciencia, pero aplica el método inductivo y el método hipotético deductivo. Para el empirismo lógico no lo es, porque no cumple con el criterio de demarcación. Y en el caso, cada uno da sus razones, Carnap da una, Nagel da otra. ¿Bien? Y después tienen, que ustedes las van a comprender porque ya han estudiado el empirismo lógico, entonces no les tiene que costar leerlo y entenderlo. Y después la posición de Popper, que la hemos visto tranquilamente, esa la tienen que contestar muy bien, porque cuál es la crítica que le hace al psicoanálisis, por qué el psicoanálisis no es una ciencia. Bien, ese texto no les debería costar porque ustedes ya tienen la base, ya han visto epistemología. Entonces lo que hace Lasso es simplemente tomar, claro, por la irrefutabilidad, ¿qué es lo que él dice? Que el psicoanálisis no está, en lugar de buscar casos falsadores, lo que hace es constantemente buscar casos que lo confirmen. Entonces nunca se somete a crítica. No está buscando un caso falsador. Bien, constantemente tiene una actitud que no es científica. Profe, disculpe, ¿son importantes las críticas epistemológicas que se le hacen al psicoanálisis? Claro, las posiciones que tiene. A ver, el texto de Lasso es central, ¿por qué? Porque hay algo de la relación ya entre la epistemología y el psicoanálisis, y ustedes van a ver que el empirismo lógico lo critica al psicoanálisis por tal cosa. La posición de ellos es que no es una ciencia y te dicen por qué. Después, Klimovsky va a decir que sí es una ciencia, pero aplica dos métodos. El método inductivo primero, porque va estudiando los casos, estudia casos distintos para elaborar una teoría, y una vez que está elaborada esa hipótesis, ya comienza a aplicar el método hipotético deductivo. Aplica las dos cosas. ¿Bien? Después, los defensores del método hipotético deductivo va a decir que Freud directamente aplica el método hipotético deductivo en su totalidad y por lo tanto es una ciencia. Y después Popper, que va a decir que no porque está constantemente buscando confirmación. No sé si se comprende, o sea, son cuatro posiciones distintas en realidad. Bien, entonces, traten de distinguirla unas por unas, ¿bien? Porque capaz que, no sé, se les puede preguntar, a ver, ¿cuál es la posición del empirismo o con respecto al psicoanálisis? ¿Cuál es la posición de Popper respecto al psicoanálisis? O que comparen una con la otra. Bueno, tienen que saber distinguir. Y con más razón porque miren que no le estamos tomando Althusser ni le estamos tomando Foucault, y es un solo texto nada más para esa unidad.
Pero ¿por qué les dejo ese texto? Porque a nosotros lo que nos importa es que ustedes puedan hacer el vínculo entre lo que ya han estudiado y el psicoanálisis. ¿Bien? Siempre cada vez que estudiemos, ¿cómo vamos a estudiar? Vinculando esas dos cosas. ¿Bien? Profe, le hago una pregunta. Sí. Respecto a las etapas que desarrolla Kuhn, Bien. está la presencia, la preparadigmática, la ciencia normal, donde él habla de las crisis, de la revolución científica. Sí. ¿Nos enfocamos también en esa parte? Tienen que saberla, sí, porque es cómo se va desarrollando una disciplina a lo largo del tiempo. Bien, buenísimo. Sí, Palma no llega a ser tan... Ese sí no me gusta ese texto porque él no da las etapas tan claramente como yo las he dado en el teórico, pero sí tienen que saber que cómo nace una disciplina primero, cuando tenemos distintas escuelas, que no hay un paradigma dominante, que eso se le llama estadio preparadigmático. Ustedes vieron que Gallego le llama así, porque no hay un paradigma único. Después, cuando llegamos al periodo de ciencias normales, cuando ya hay un paradigma que es dominante. Y ahí la ciencia ya adquiere madurez. Ya es una ciencia madura. El mismo Kuhn lo dice en la introducción que ustedes tienen para hablar. Dice, ya la ciencia ahí es madura. Y él va a decir en esa introducción que cuál es el problema de las ciencias sociales, que está en un estadio preparadigmático y maduro, porque no hay un único paradigma. Y ese es el problema que tiene la psicología. Tenemos varias. En lugar de Muchas gracias, profe. No, por favor, corazón. Se va entendiendo. Entonces, después de eso, entramos en el periodo de ciencia normal o el periodo paradigmático. En ese periodo, ¿qué es lo que hacen los científicos? Hay una articulación, que eso lo dice Palma, entre el paradigma y el mundo. ¿En qué consiste eso de articular? Es ir mejorando el paradigma, ir aplicando el paradigma al mundo. Entonces, eso es lo que hacen los científicos normales en la actualidad. O sea, no discuten los fundamentos. No hay una discusión respecto a cuál es el objeto de estudio, ni cuál es el mejor método. Se dedican directamente a aplicar la teoría. Profe. Sí. Tengo una duda con respecto al texto de Palma y Pardo. ¿Cuáles serían las páginas correspondientes? Porque en el práctico nosotros trabajamos el profe dijo de la 77 a la 81. Me preguntas página, me estás reventando. Preguntaba porque con respecto a las definiciones de paradigma, de matriz disciplinaria y ejemplar, no las encontré en las páginas que ustedes como bibliografía habían puesto. El texto de Palma. No se lleven de los números. A ver. Esto es un consejo para toda la vida, ¿bien? Porque somos pobres y sudamericanos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos PDF, ¿verdad? Entonces ustedes tienen PDF. Y en los PDFs a veces bajamos uno, tienen una numeración, otro tienen otra numeración, ¿bien? Yo para armar el programa, ¿qué es lo que hice? Yo me llevo del libro que tengo en mi casa, ¿bien? Que a veces no coincide con el PDF que le hemos conseguido para ustedes. ¿Bien? O que a veces ustedes van a ver que por ahí hay PDF que lo hemos hecho nosotros mismos porque no conseguimos el libro y he conseguido el libro en la casa de mi director y lo he robado y he armado un PDF para que tengamos para ustedes. Porque no pueden estar sacando tampoco, no pueden gastar 20.000 pesos en fotocopias entonces necesito el PDF sí o sí. Entonces no vas a ver, corazón, una coincidencia. A veces con los números, puede pasar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para la vida? Llévense del título del capítulo. ¿Bien? Ustedes lean el capítulo y es ese capítulo. El capítulo que está dedicado del texto de Palma a Kuhn es ese capítulo. Y ahí yo te puedo asegurar que si está la definición esa de matriz disciplinar, porque yo lo he sacado de ahí para poder darlo en la clase. Bien, porque yo busco los textos que ustedes leen, yo lo leo primero y veo de dónde les voy a dar a ustedes para ir indicando. Incluso en las clases teóricas a veces hasta les leo del texto mismo.
A ver, decime, Nancy. Capaz que alguna tiene Profe. Sí, profe. Le quería consultar. No sé si se me escucha. Sí. Ahí está. Le quería consultar sobre el texto de Spence, qué era lo más importante, dónde nos tenemos que focalizar, porque la verdad que es uno de los que más me costó. Ese texto es un espanto de la vida. Profe, antes de pasar al de Spence, yo también tengo duda con el tema de las etapas, antes de que cambiemos de tema. Terminamos de ver Kuhn y ya entramos con el otro texto del Oyor. Bueno, Sí, y estábamos también con Fernando, que le estaba diciendo de dónde lo iba a sacar. Entonces, toma el texto de Palma. Lo que vas a hacer, Fer, es ir al texto al manual que tienen, porque los demás han encontrado, ¿verdad? Sí, profe. Si lo tienen, le pueden poner los números de las páginas ahí abajo, aquí de los mensajitos, para que Fernando lo encuentre. Sí, sí. Por favor. Porque por ahí, como te decía, a veces no hay coincidencia. Ahí está los encontrados, genial. ¿Ves que yo sabía que estaba? Porque a veces pasa eso. Hay que llevarse de los títulos. Bien, eso también para la vida, porque a veces se van a encontrar a veces los profesores, incluso a veces pasa que encontramos a veces textos mejores. Yo capaz que el próximo año cambie algunos textos, porque he conseguido unos PDF más lindos que los que hay ahora. Y posiblemente los cambie. Pero el programa sigue manteniéndose porque es el programa con la numeración que está aprobado ya por la facultad. Bien, si alguien lo tiene el numerito, póngale los números de la página para que los encuentre. Pero es el que habla de Kuhn. Es el capítulo que le dedica a Kuhn, que dice algo así como la ciencia como proceso, creo. Profe, y con el tema de las etapas, yo no les encontré ningún texto como bien desarrolladas. No es que no está bien desarrollado. El profesor Nico en clase nos desarrolló 6 etapas. Sí, creo que la saca de Klimovsky, no sé de dónde la saca Nicolás, que habla de que tiene una, sí, es una, eso ya lo vamos a resolver en otro momento de la vida. Bien. Pero igual, a ver, lo importante es lo que yo les estoy diciendo, que ustedes sepan que se van dando cambios, porque él creo que tomaba la anomalía como una etapa. Sí. Bueno, no sé de dónde sacan eso los autores, porque eso obviamente es algún manual, pero la anomalía no es una etapa. La anomalía... Porque en la clase del profe Omar, disculpe, profe, también dio similar a lo que dicen que era la clase del profe Nicolás. Porque utilizan el texto de Klimovsky para sacar esas etapas. Por eso es que lo sacan, por eso que la dan de ahí, ¿se entiende? Es un texto que tampoco ustedes lo tienen, por eso es que no lo van a encontrar. ¿Se entiende? Por eso les digo yo que no tenemos un texto donde esté bien, porque además Kuhn tampoco nunca les ponen etapa esto, etapa lo otro, etapa lo demás. O sea, cada epistemólogo le pone las etapas que quiere, ¿entienden? Por eso que les digo, el profesor, por ejemplo, que hace Nico, o lo que hace el profesor Omar, toman las etapas que ha clasificado Klimovsky y les dictan eso. Y yo los he aprendido de otra manera. Claro, pero en el parcial, profe, no nos van a tomar que desarrollemos las etapas, por ejemplo. A mí, miren, yo cuando les pregunto, capaz que se les puede preguntar, igual si yo corrijo, yo sé que así les dictan los profes, porque así lo han aprendido y está bien, tampoco es que cuando yo corrijo les pongo también que están bien, porque sí, Kuhn habla de eso. Pero, por lo general en epistemología, las anomalías no se toman como una etapa dentro de la disciplina científica, sino dentro de ese cambio científico, sino que cuando vos te encontrás con una anomalía, ¿qué es una anomalía? A ver, estábamos primero en el periodo de ciencia normal, que yo les decía que es donde se van resolviendo los problemas, el paradigma trata de resolver los problemas que se presentan, se da esa articulación entre el paradigma y el mundo, bueno, y se van resolviendo problemas. Ese periodo de ciencia normal, que es el periodo más largo, ahí es donde se da el progreso científico, porque nadie discute los fundamentos. Entonces, hasta ahí la ciencia, todo va bonito, hasta que nos encontramos con algún problema que no podemos resolver. Cuando nos encontramos con un problema que no podemos resolver, lo que hacen los científicos es primero no prestarle atención, hasta que ya se transforma en un problema que no lo puedo resolver.
el ejemplo del conductismo, esto de la caja negra, es un ejemplo de anomalía. Porque ellos le llaman así, no se meten con eso, pero sabían que tenían que explicarlo a los conductistas. Y no lo pueden explicar. Y esa caja negra después se transforma en una anomalía tan pesada que da lugar a que la ciencia misma, a que ya la psicología misma tenga que responder a esa pregunta, porque la anomalía ya no la podés esconder debajo de la alfombra. Entonces eso da lugar a otro periodo, que es el periodo de revolución científica, que eso es el capítulo 9 que tienen ustedes, que es el periodo de revolución. Que ahí es donde pasamos de un paradigma a otro paradigma. Pero nunca vamos a pasar de un paradigma a otro porque los científicos se ponen de acuerdo no, en realidad los científicos, se da una lucha en el que los defensores del paradigma anterior están discutiendo con los del paradigma nuevo, y el paradigma nuevo trata de convencer a los del paradigma anterior. Se da dice Kuhn, él utiliza esta palabra, dice, es como una especie de conversión religiosa. Dice, te da hasta eso, dice, como vos pasás de un paradigma a otro, como pasar de un mundo a otro. O sea, es una suerte de conversión, dice, porque no hay algo racional, no es que vos podés hacer un experimento y decidís, bueno, ya no utilizamos este paradigma, ahora vamos a utilizar este otro. No. No hay experiencia, no hay experimento, no hay nada que me permita a mí elegir entre un paradigma y otro. Sino que más bien se trata de una cuestión de conversión, de convencer. Por eso es que ustedes van a leer en el texto de Palma cómo Kuhn compara a la revolución científica con las revoluciones políticas. Claro, se pueden guiar esto de la ciencia normal y todo esto que le estoy diciendo, está en el texto de Palma, sí lo va nombrando. Capaz que no, pero esa enumeración que le dan los profesores no lo van a encontrar en este texto, en el texto de Palma, porque Palma lo va nombrando más, de manera más, él habla de... Es todo un desarrollo en conjunto, digamos, no está como separado por partes, sino que lo va, a medida que va definiendo qué es lo que es, va hablando de cómo es que se da la ciencia normal, cómo pasa de un cambio a otro, a las anomalías y todo, digamos. Exactamente, eso es lo que hace el autor. Espera un 10 mañana, ¿no? Ah, ojalá, profe. Entonces las etapas de desarrollo serían... Dos 10 espero mañana, después de Martina, vos también, ¿no? Te estoy mirando. Etapa de precientífico, de logro, y la etapa de conversión serían las etapas de la revolución científica. Claro, pueden utilizar estos conceptos para poder explicar la revolución científica. Si es que se le toma... Bueno, yo también tengo, como dicen las compañeras, de la ciencia normal, y la etapa de normalidad también la tengo ahí, como le explicó el profesor Nicolás. Entonces, como para separar, digamos, esa diferencia que nos manden. Si lo quieren tomar así, va a estar bien. Va a estar bien. Bueno. Porque yo les voy, igual, a ver, les explico cómo hacemos. Corregimos con los profesores entre los 4. A veces yo no sé si... Igual, a ver, obviamente que yo en el teórico siempre trato de tomar todo lo que ustedes me cuentan, pero por ahí hay cosas que dependen de los autores, como les digo, que no es tan claro Palma. Entonces los profes que han hecho toman los otros autores para tratar de explicar porque ese punto no es muy, muy claro. La verdad que es muy a esa parte feíta del texto. Y yo utilizo otras, que ya creo que el próximo año lo voy a utilizar el texto mío, que lo que pasa es que el texto que yo uso es más power, es más pesadito, por eso es que no lo quise poner. Pero, porque bueno, yo hago epistemología, entonces son textos más duros, así, violentos. ¿Ustedes han visto lo que es Diegues? Bueno, yo he estudiado el Kuhn de Diegues, soy malo, lo he leído completo a Kuhn, obviamente, por supuesto. Entonces lo tengo como otra... pero bueno, ya vamos a tratar capaz de hacer alguna ficha, ya vamos a ver cómo resolvemos el problema. ¿Profe? Pero que lo que ustedes pongan va a estar bien, mientras se note que cómo se va dando el paso, está bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirles y antes de que me haga la pregunta, es, cuando hablemos de revolución científica, ¿qué es la revolución científica? Bueno, ¿cómo arranca? Con un periodo de crisis, debido a una anomalía. Entonces, después se da la revolución científica,
hay una comparación entre las revoluciones científicas y las revoluciones políticas. Eso en Palma lo resume bien cortito, esa parte está muy, muy bonito, como lo dice. ¿Y cómo se da esa revolución? Pasamos de un paradigma a otro por conversión, por se da lo que se da en la política. ¿Vieron cuando vos convencés a otro? Persuadir. Exactamente, hay una persuasión. ¿Vieron que utiliza esa noción de persuadir? Él dice habla de la persuasión, de convencer, de persuadir. Bueno, eso es lo que sucede durante las revoluciones, hasta que finalmente gana, se impone un paradigma, que es el de... ¿Por qué? Porque el paradigma nuevo logra responder un problema que el paradigma anterior no respondía. Y además promete que va a responder otros problemas. Entonces ahí se impone ese paradigma nuevo y ahí volvemos otra vez al periodo de ciencia normal. Perdón, profe, ¿es lo mismo que los 3 fenómenos de la teoría nueva? ¿Qué fenómenos de la teoría nueva? Decímelos cuáles son y vamos a ver si es lo mismo. Está en Kuhn, capítulo 9, dice, en principio solo hay 3 tipos de fenómenos sobre los que se podría desarrollar una teoría nueva. La primera son fenómenos explicados por el paradigma actual, la segunda está marcada por el paradigma actual, pero va a necesitar de ulteriores articulaciones, y la tercera es cuando aparece la anomalía. Sí, ahí, bien, ahí ya estás hilando, claro, estás hilando muy fino, pero sí, esa es la idea, eso sería en realidad lo que sucede durante el periodo de ciencia normal. Ok, eso parece en punta, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque él está diciendo qué es lo que sucede en el periodo de ciencia normal y después cómo porque la anomalía aparece en el periodo de ciencia normal, ese es el tema. Y después se va a transformar, se va a producir una crisis cuando ya el paradigma no puede explicarlo y ya no puede, la comunidad científica se tiene que hacer cargo sí o sí. ¿Qué es lo que hacen los científicos cuando tienen un problema de ese tipo? Mandan a los mejores del campo para que se ocupen de ese problema. Si no lo pueden resolver los mejores del campo, ¿qué es lo que ahí es donde ya entran en ese periodo de crisis? Pero igual no lo dejan al paradigma, ojo, ¿no? Se sigue trabajando en el mismo hasta que aparece un paradigma nuevo. Porque no es Popper esto. En Popper se acuerdan que vos, si te encontrabas con un contraejemplo, tenés que dejar de lado la teoría y formular una teoría nueva. Acá no, acá el paradigma lo tenés al paradigma viejo hasta que aparece uno nuevo y lo puedes reemplazar. Y se da ese paso de un paradigma a otro. Profe, ¿y las multiparadigmáticas? Esa es una posición que ya en el punto donde Gallegos habla de cómo la psicología ha tomado la epistemología kuhniana, ahí ya una de las posturas que hay algunos autores que han tomado es la idea de que en las ciencias sociales no es que sean inmaduras, sino que en realidad son multiparadigmáticas. ¿Qué quiere decir? Que poseen varios paradigmas que están funcionando simultáneamente. Bien, hay autoras dentro, por ejemplo, de la sociología como la Basilachi, me acuerdo yo que es una riojana, que era una de las que defiende esa teoría, entre otros autores más, que lo resume muy cortito Gallegos, porque Gallegos lo hace como en esa partecita él dice que la psicología es multiparadigmática, que son varios paradigmas que están en funcionamiento, pero es una posición. Y después hay otros autores que van a decir que ni siquiera es necesario discutir esa cuestión. Que esa es la otra postura que hay también, es que a quién le importa lo que diga Kuhn en realidad, si es que son maduras o inmaduras, no les importa, no les interesa. ¿Bien? O sea que nos podemos quedar con esto, lo que usted decía, por ejemplo, de que se ubicaban a precientífica. Esa es la postura de Kuhn. Después tenés la otra posición es que en realidad la psicología es multiparadigmática. Y después está la otra posición que dice que en realidad no le tiene que interesar a la psicología, que es irrelevante lo que sostenga Kuhn. Pero esas son 3 posturas distintas, ¿bien? Que tienen que... Él trata de resumir las posturas que han tomado la psicología
cuando, ante la epistemología kuhniana, porque no es que la psicología ha sido indiferente. Bien, bien, profe, gracias. ¿Bien? De hecho, ustedes van a encontrar seguro que cuando vos tenés introducción, a mí me pasó que enseño en otras facultades, y cuando doy Kuhn en psicología, lo primero que me dicen los estudiantes es, la psicología es multiparadigmática, profesora, pero me lo dicen así, parece un mantra, y yo me quiero matar y que digo, no, esa es una postura que tienen algunos psicólogos respecto a la lectura de Kuhn. Pero bueno, porque hay algunos psicólogos que siguen esa lectura de Kuhn, pero Kuhn no dijo eso. ¿Bien? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, Kuhn dice, por eso, cuando se les pregunta, a ver, ¿qué es lo que, a ver, por ejemplo, define la posición de Gallegos, a ver, ¿qué dice Gallegos respecto a la psicología como ciencia? En base a Kuhn. Y ahí dan las tres. Es decir, bueno, que para Kuhn estaba en el estadio preparadigmático, entonces es una ciencia madura. Que después hay psicólogos que toman la epistemología kuhniana y dicen que en realidad la psicología es multiparadigmática y que por lo tanto es madura. Y después la otra posición que dicen que es irrelevante. Y ahí tenés tres. Que lo resumen en el punto, creo que en el punto 3 del texto. En el 3. Bien. Ahí está. Ustedes por ahí, ellos también, porque ustedes están con los libros ahí, además son gente joven, no como yo, que por ahí se me hace así, se me porrotea todo como... dice el chavo, así me hace me enjunge de información. Pero lo que ustedes no se preocupen igual, si ustedes han visto en el teórico, perdón, en las clases prácticas, algunos conceptos que ustedes ven que difieren un poco de lo que yo doy en el teórico, no se preocupen, porque cuando vayamos a corregir, yo me voy a llevar de lo que ustedes me han contado y lo que además los profesores yo sé que es lo que da. ¿Bien? No se preocupen. Y si por ahí ustedes ponen lo que yo he hecho en el teórico, los profes también saben. ¿Bien? Tratamos de aunar los criterios. Nunca se logra completamente, porque ustedes saben que corregir es una cosa subjetiva. La evaluación nunca es objetiva completamente. Eso es la cosa más subjetiva que hay, por más que vos trates de establecer un criterio. Profe. ¿Bien? Esperen un segundito, porque acá me decía profe, tenemos en cuenta Lakatos. Sí, léanlo en la parte cuando habla de la psicología, esa relación de espejos, esa analogía del espejo. Sí, ahí sí léanlo. Por lo menos un ejemplito, que dé, aunque sea, si es que se acuerdan, si no, no lo nombren directamente, hablen de Kuhn y ya está. ¿Bien? Porque la pregunta no va a ser, por lo menos en este primer segundo parcial va a ser, porque después tienen recuperación, algunos van a ir a recuperación, ya me han dicho. Vamos a tratar de que sean preguntas un poquito, no tan ir así puntillosas, sino quiero que sea un poquito más, capaz que más general o más distinto a que sí, tomo un oral. Pero bueno, ustedes son muchísimos, entonces necesitamos que las preguntas sean cortas, más o menos, bueno, tampoco que me van a poner 2 renglones, ¿no? Pero que se pueda corregir. Profe. Sí, se puede decir programas de investigación. Sí. Profe. Sí. Tengo una consulta. ¿Dónde están los teóricos que había una compañera que decía que iba a rendir libre y los estaba viendo? Esa parte ya no sé, porque esa es info clasificada que manejan ustedes. Yo ni sabía que existían. Algunos compañeros grabamos los teóricos, profe, en el sentido porque algunos o trabajan o tienen otras clases, entonces algunos compañeros lo graban y lo suben a un driver. Yo sí vi un driver que subieron en el grupo general donde están los teóricos, creo que del año pasado o del primer cuatrimestre. Entonces muchos se van guiando de ahí. Bien. Bueno. Pero es como una ayuda entre nosotros porque sabemos que varios no pueden ir o por X problema, bueno, no pueden asistir, entonces hacemos eso. No, está bien. No, si yo les dije, el año pasado los he retado porque les digo, ¿dónde están? Que no están los celulares puestos acá, grabando lo que estoy explicando. Me acuerdo que los he retado. Capaz que debo aparecer en alguna grabación retándolos, ay, qué vergüenza.
o esos chistes estúpidos que hago, pero bueno. Pero sí les pido que graben justamente para que se puedan ayudar entre ustedes. Profe. Sí, el texto ese, lo del Lakatos, ¿saben dónde está? En el texto de Carretero, cuando habla de la relación de espejo. ¿Bien? Y para la recuperación se puede recuperar, para la promoción se puede recuperar 1 y 2 para la regularidad. No, por supuesto que sí, la idea es que les ayude a los que trabajan, a mí no me molesta para nada, mientras les sirva, mientras no armen un resumen de esos resúmenes extraños que hacen, ¿por qué les digo extraño? Porque yo he visto uno el año pasado que me han mostrado que tenía 10.000 errores, que hacen como unas cartillas, no sé quién, hay como que un estudiante hace su resumen personal y después lo comparte para el pueblo. Y ahí es donde tenemos todo el gran problema cuando sucede eso, porque tienen muchos errores conceptuales. Y la facultad de ustedes tiene esa costumbre histórica, porque yo era estudiante cuando el curso de dirección y a mí me han compartido una carpeta de ese tipo. Y cuando yo la vi la carpeta, y miren que era estudiante, digo, esto está muy, pero muy mal. Y como en en los filósofos somos muy, pero muy arrogantes, pero demasiado arrogantes, no, hemos hecho otra parte para nosotros. Entonces eran 2 carpetas las que circulaban, pero yo recuerdo que la que hacía, que tenían con muchos errores, entonces acá traten de no hacer eso. Si hacen circular algo, que circulen los teóricos de última, no sé, o los profes si los graban, entienden algo que sea un poquito, yo no les digo que es una maravilla el teórico, porque a veces los damos en 30 minutos, 40, pero por lo menos información que está más chequeada. ¿Bien? Que sí podemos cometer errores también los profesores, por supuesto que los podemos cometer en el teórico. A veces nos equivocamos en la fecha, nos podemos equivocar muchas cosas, a veces sí puede pasar. Por más que uno estudie, sí. Pero es mejor que esos textos extraños que hacen, porque nunca entendés vos en realidad lo que resume tu compañera o compañero. Bien, entonces de corazón les digo, no hagan eso, porque yo lo he visto en la facu y tienen esa costumbre de hacer eso ustedes, que no sé por qué hacen. Pero acá por las preguntas que me están haciendo se nota que estoy estudiando de los textos, así que me quedo más tranquilo. Ahora, vamos con el de Spence. Bien. Mira, con que sepan el nombre, lo de las variables orgánicas, ambientales, independientes, está bien. No es necesario que se pongan a explicar todo el texto completo, porque, a ver, y acá voy a decir algo que dije en el teórico, que cómo lo van a estudiar el texto. Van a vincular lo que ustedes han visto en el conductismo, el conductismo, tal como lo han estudiado que ustedes lo han visto obviamente en introducción en algún momento, pero Spence lo retoma, y van a vincular esto con el empirismo lógico, y en cómo la epistemología del empirismo lógico influye en Spence, bien, en el conductismo. Si bien el conductismo de Spence es un neoconductismo, no es el conductismo clásico, pero se nota en la influencia que hay. Bien, por ejemplo, respecto a que el conocimiento tiene que ser empírico, cómo él entiende que tiene que ser la ciencia, que la ciencia se tiene que valer de la experiencia, de la medición, de lo que yo puedo observar. Incluso él te dice cómo tiene que ser el científico. Hace una comparación entre la psicología y la física. Dice que la física es mucho más simple, porque la física, ¿qué hace? Establece sistemas, y a partir de esos sistemas se elabora teorías, grandes teorías, que son formalizables y que permiten explicar, están sistematizadas, habla de, y te explica cómo que tienen un axioma, y a partir de ese axioma van derivando hipótesis, da toda una definición, una característica de cómo es la ciencia física. Y después dice que en la psicología eso no es tan simple, porque el objeto de estudio es mucho más complejo. Entonces ahí dice que
las teorías ya van a cumplir un papel distinto, porque si bien en la física lo que hacían las teorías era unificar leyes, por ejemplo, y da como ejemplo cómo Newton puede unificar los fenómenos celestes con los fenómenos de la Tierra, con una misma física, una misma teoría. En el caso de la psicología eso no se puede dar porque son sistemas mucho más complejos. Entonces la función teórica, ¿qué es lo que hace? La teoría nos permite elaborar leyes. No es que las unifica, no unifica leyes, sino que la función es elaborar leyes, planteando elementos teóricos que yo no puedo captar a través de la experiencia de manera directa. Bien, entonces es esa teoría lo que me permite a mí conectar lo que yo puedo observar. Y ahí elaboro leyes. Entonces conecto, por ejemplo, un hecho que ha sucedido en el pasado con una conducta determinada y te puedo explicar cómo aprendes, el aprendizaje, por ejemplo. Pero ya tengo que recurrir sí o sí a una teoría que conecte esas variables que yo puedo observar de manera directa. ¿Se entiende eso? Que yo puedo observar. Lo ambiental, por ejemplo. Sí. Le hago una pregunta. Yo también entré hoy a la consulta del profe Omar y él nos explicó más o menos de la parte del conductismo cuando nacen las variables y todo eso, que tengamos en cuenta las hipotéticas y las intermitentes. Lo que yo no tenía claro es que si desde el conductismo salen esas variables como una teoría, digamos, primero habla de la teoría, después de las variables hipotéticas, es como que ahí como que me... Claro, es que el conductismo de Spence se diferencia del conductismo clásico porque él utiliza esas variables, esas ideas, esas variables que son teóricas, en realidad, que tienen elementos teóricos. Ah, bien. ¿Entendés? Bien. Y eso es lo que permite que la elaboración de leyes. Exacto. Ahí es cuando habla de la elaboración de leyes, era como que no me había quedado muy claro. Y es el aporte que hace Spence. Claro, y después Watson opina de parte de la psicología, ¿puede ser? ¿Quién? Watson. Claro, que Watson da una definición que es más clásico, es un conductismo más clásico. En cambio, Spence da un pasito más. De hecho, si ustedes leen el capítulo 1 de Carretero, van a ver que Carretero dice que Tolman, que Spence lo cita, es un antecedente de la psicología cognitiva. ¿Por qué? Porque ya está planteando estas teorizaciones. Bien. Ya está incluyendo la teoría, se está metiendo de a poquito en la caja negra, podríamos decir. O sea que Spence sería el que habla más o menos de lo hipotético, de lo intermitente, de lo teórico, y el psicoanálisis, ya me entreveré. Y el conductismo sería Watson. Claro, son dos tipos, los dos son conductistas, ¿no? Nada más que el conductismo de Spence es el que va a decir que es necesario la incorporación de lo teórico y esa función que tienen las teorías, que es la elaboración de leyes. Bien, profe, me quedó claro, gracias. Bien, se ha entendido. Lo que sí es que ese texto es un texto muy espantoso, pero lo que les ha dicho Omar está bien, porque Omar está trabajando ahí, no puedo terminar de armar el resumen para poder subirlo. Esperemos que ya lo tengamos para la recuperación. Pero sí, esa es la idea, justamente. Entonces que el texto, y saben que no puedo conseguir el libro, no lo puedo encontrar ni siquiera, ya me busco por todos lados, porque pasa que es un autor que está olvidado. Ustedes leen directamente lo clásico, o leen Skinner directamente, a Spence como que lo han dejado de lado, pero cuando vos vas a estudiar la cognitiva te encuentras textos como el de Carretero, por ejemplo, en donde lo nombran a Tolman, van nombrando a estos autores. Profe, disculpe, ¿eso es neoconductismo? Claro, sí, es un tipo de neoconductismo, sí. Sí. El de Spence, porque lo supera la anterior. Claro.
Eso es lo que, y los profesores, eso es lo que decimos, porque en el momento no encontrábamos otro texto, pero me decía, me dicen, no, dice, pero está bueno porque no es el conductismo clásico que ven en la carrera. Dice, es dar ver otra cosita nueva, distinta a lo que ven en la carrera. Entonces, por eso hemos decidido dejarlo, porque los profesores me han convencido, o esa que le echaba la culpa. Le echaba la culpa yo, los culpables son Omar y Nicolás. Porque yo me lavo las manos en esta, pero bueno, pero a mí ¿qué es lo que me interesa? ¿Cómo va a ser la pregunta? Es poder vincular lo que ustedes han visto en el empirismo lógico y el conductismo. En general va a ser la pregunta, va a ir por ahí. O sea, le estoy diciendo que les voy a preguntar, o sea, ¿a qué eso? ¿Por qué? Porque es una pregunta de elaboración. No van a contestar todos lo mismo, obviamente. ¿Bien? Porque cada uno lo va a reflexionar de una manera distinta, va a hacer hincapié en alguna cosa, otro va a hacer hincapié en otra. Pero no se olviden de la experiencia, la medición. Profe. Sí. Ahí, con respecto a este vínculo del empirismo lógico, el antecedente del conductismo era el introspeccionismo. Claro que es la crítica, lo que el conductismo critica es a la introspección. Sí, sí, sí. ¿Y por qué critica? Porque es algo que, como veíamos en la clase, que era, ustedes también me enseñó a ustedes, ¿no? Que era subjetivo, me han dicho que era algo que no podías, que no era intersubjetivo, que otras personas no lo podían ver, que no era medible. Y bueno, por eso es que el conductismo, ¿en qué se va a basar? En aquello que yo puedo calcular, en aquello que yo puedo medir. ¿Entienden? Porque el empirismo lógico nos está enseñando eso, cómo tiene que ser el método de la ciencia. El modelo de la ciencia es el modelo de la física. Por eso, por algo Spence nombra la física. Gracias, profe. ¿Entienden? Entonces, ahí está el punto. Él hace una comparación entre la física y la psicología. Y está viendo, y dice, bueno, a ver, ¿cuál es el problema de la psicología? El problema de la psicología es que el objeto de estudio es más complejo. Pero lo mismo podemos hacer ciencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, vamos a teorizar para poder elaborar leyes. Pero la psicología es científica. O sea, no abandona jamás él esa posición empirista. No deja de lado nunca eso. A pesar de que da un pasito más, pero está esa base empirista, cientificista, que es necesaria y que, bueno, que después uno la puede criticar, pero sí, es bastante valioso también, porque cómo se va a hacer un experimento, también, si sigue en el juego de la ciencia, no es algo que ha desaparecido completamente. Se ha ido renovando, mejorando, además que, bueno, nosotros lo que estamos estudiando es cómo esa epistemología de esa época influyó en la psicología de esa época. ¿Lo pueden ver? ¿Entienden cómo está armada la materia? Es muy, como que vamos ahí enganchando, por eso cuesta hasta que uno la va captando. Y más que no hemos tenido clases como me gusta a mí, pero bueno, es eso, ¿ves? Profe, sí, ¿ya no pertenecería al contexto de descubrimiento o sigue perteneciendo al contexto de descubrimiento? Y para ellos sí, porque a ellos les preocupa el método en realidad. Les interesa el método, les interesa analizar cómo están compuestas las teorías, cómo elaborar. Sí, estaríamos... Sí, podríamos decir que aunque Spence no discute esa cuestión método, el tema de la cuestión de los contextos, él no lo va a discutir. Pero medio que sí se mete con el contexto de descubrimiento porque nos dice cómo se elaboran las teorías, ojo, ¿no? Claro, por eso era mi pregunta. Ojo que sí lo hace, sí lo hace. Él sí lo hace. Pero bueno, el empirismo lógico le diría, pero ojo, la epistemología es la que no se tiene que meter con el contexto de descubrimiento. Recuerden que Popper, ¿qué dice? La psicología sí puede estudiar el contexto de descubrimiento. No claro, que era psicologismo, en realidad, decía. Claro, él decía el psicologismo, que lo haga. Es más que la psicología se ocupa del contexto de descubrimiento si tiene ganas, la historia también. La epistemología es la que no se puede meter. Claro. Pero Spence, un psicólogo, él puede decir cómo se formulan las teorías tranquilamente y no le pueden decir nada. Ahora que me has hecho pensar, ahí Popper no le puede decir nada.
Claro, porque no, ¿qué le vas a decir si es un psicólogo? Si está bien, está en su lugar. Ahora, el Popper sí calladito. Y los empiristas lógicos calladitos también, porque no pueden decir nada sobre eso, porque ellos dicen que eso a la epistemología no les interesa. Pero como es un psicólogo hablando de su disciplina, sí puede decir. Porque miren, además de interesante el texto de Spence. Spence nos está diciendo cómo se tiene que hacer la psicología. Es un Y texto... sería ahí también un epistemólogo, ¿no? O sea claro, sí. Es un epistemólogo porque nos está diciendo cómo se hace. Él está mirando su disciplina y le está diciendo, miren, te tiene que hacer así y así vamos a ir avanzando. Sí. Exactamente. Y muy influido por el empirismo, ¿no? Se nota mucho la influencia, porque además era lo que... son los años 40. El modelo era la física. Bien, después cambia el modelo. El modelo después, a partir de los 60, cuando ya comienzan en todas estas teorías de la información, ya se empieza a manejar, ya hay otros cambios también, surge la biología, y después ya el modelo va a ser la biología. Y ahí va a cambiar la cosa también. Cambian ya porque el modelo ya no es solo la física, sino ya va a ser la biología. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero hasta lo que nosotros vamos estudiando del modelo son las ciencias naturales en sí, porque al fin y al cabo la biología es una ciencia natural. Nada más que sí, distinta a la física. La física tiene esas leyes que se supone que son universales. Y digo se supone porque hay toda una discusión ahí, dice que lo son o no lo son, pero hasta ese momento se pensaba que sí. ¿Se va comprendiendo, chicas? Porque creo que estoy hablando muy rápido. Sí, profe. Sí, profe. ¿Entiendo? Bien. Entonces, cuando elaboremos mañana el parcial, ¿cómo vamos a hacer? Va a estar esa pregunta libre, bien. Entonces, yo ahí ustedes ya saben más o menos cómo la van a ir elaborando, porque algo que estamos discutiendo, lo que estamos haciendo ahora es un debate filosófico, conversando. Bien. Algunos van anotando, van pensando, en el caso, la compañera me tira una idea nueva, me hace pensar algo a mí. Estamos haciendo una discusión filosófica, trabajándolo, ¿verdad? En base a todo eso va a salir una respuesta, que no va a ser exactamente, pero no se asusten si salen del parcial y han contestado una cosa o diferido un poquito de la otra, porque es una respuesta más bien abierta. Y los profesores saben que va a ser así. Ya la he venido haciendo varias veces porque sé que es una pregunta donde vos no te puedes copiar además. Y además ya somos gente grande, nadie se copia con nada. Pero es cómo pensar eso, porque ustedes después, dentro de un tiempo, ni se van a acordar de nada de esto. Yo lo que quiero es que a ustedes les quede la reflexión de decir, bueno, a ver, la psicología es una ciencia, no lo es, cuáles son las características que tienen, qué disciplina me gustaría, qué disciplina dentro o qué escuela dentro de la psicología me gustaría seguir a mí, por qué, en qué sentido, qué método yo veo que es más útil, qué me viene mejor a mí. ¿Se entiende? O sea, al final, más allá de que obviamente que tenemos que tomar todo lo teórico, pero que esto les permita a ustedes pensar su disciplina. Bien, pensarlo porque es una disciplina que es difícil de definir. Por algo cuando arrancan en primer año, le dan texto de epistemología. Porque ya desde el inicio no hay un acuerdo. En cambio, en física eso no pasa, la gente sabe qué es la física o un biólogo sabe qué es. En cambio, la psicología y el objeto de estudio ya es complejo, y eso tiene razón Spence. Porque estás estudiando los sujetos. Entonces hay la subjetividad, bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué métodos utilizamos? ¿Cómo? ¿Se va comprendiendo? Bien. Bueno, a ver, y creo que, no sé, ¿hay otra pregunta más? ¿O estamos bien hasta acá? Ya se ha hecho las 10 de la noche, lo siento bien. Bien. Yo ni he armado el parcial todavía, yo lo voy a armar mañana. Pero quería conversar con ustedes primero, para ver cómo estábamos y en base a eso... ¿Van a hacer 4 preguntas, profe, como la vez pasada? Sí, van a hacer 4 preguntas y seguro va a haber una pregunta por cada uno de los temas que hemos visto. Va a haber una sobre conductismo,
una sobre psicoanálisis seguro, una sobre cognitiva también y una sobre Q. Una por cada uno seguro. Es lo más probable. Bien, y como es una sola, por suerte rinden todas y todos juntos, entonces bueno. Sí, estamos bien ahí. Bueno, eso serían 4 preguntas, va a ser igual así, vamos a tener también las 2 horas que vamos a estar, por suerte, porque es el teórico, yo voy a llegar, les voy a dictar. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, me consultan mientras están rindiendo, colocan bien los nombres, por favor, y con letra clara, porque no saben cómo me ha costado los últimos parciales que he corregido, la recuperación, ahí no entendí que habían puesto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos mañana. No, mañana, profe. Hasta mañana.